Bien, ¿Cómo Pancho, andan? buen ¿Cómo día. están? ¿Cómo va todo? Estábamos contando ahí con los porotos de... El poroteo de la... el poroteo del Senado. del Senado. ¿No? Qué momento. Opción A, sacar el pliego, ¿no, Pancho? Sí, ahí hay dos números a los que hay que prestar atención. 37, que es el mínimo para el quórum, que aparentemente está. Fácil, Todo indica que está. todo indica que está. Y después, en el caso de que eso pase a discutirse, el 25 mínimo de los presentes para Claro. rechazar o Ya aprobar. solo con los senadores que le responden a Cristina garantizarían, perdón, Claro. el quórum. No solo eso, también hay muchos que responden a provincias o a gobernadores que esto no es tan directo o proporcional como en diputados, que hay más influencia de los gobernadores. Acá me parece que tiene cada uno una autonomía, entonces probablemente también lo rechacen, ¿no? Bueno, vamos a ver si te parece bien. Yo no estoy tan segura, digo, pero bueno. No, pues porque nunca se sabe. Realmente es como que Sí. arranca y no se sabe. Digo, entiendo lo que mencionabas, todo Pancho, pero incierto. también van a jugar, me parece, ¿no? Pero Decíamos ¿por qué año es clave? electoral. ¿Por qué es clave para el gobierno, Mariel? Vos que estás ¿Perdón? ahí siempre en la Casa Rosada, digamos, ¿por qué es clave para el gobierno esto? Bueno, porque además lo militó desde el mismo momento que los presentó. Digo, el presidente está convencido efectivamente que el hijo es el juez que tiene que estar en la Corte. No voy a decir que quiere en la Corte, pues la oposición es lo que le dice justamente, Claro. que es una Corte adicta y demás. Él lo desmiente, ese tiene que estar. Entonces me parece que sería una derrota. Sí. O sea, que no le retirar los haría- pliegos Claro. sería también una derrota para el gobierno. Total. Además eran los dos. Bueno, el más resistido, que es el hijo, es el que más quiere el presidente. Porque, Y en algún bueno, momento dice no que- era tan resistido el hijo. Había gran parte del peronismo que apoyaba al hijo. Es más, lo habían aprobado en comisión. ¿Qué pasó en el medio, digamos? ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué el hijo pasa a ser mala palabra para el peronismo? Bueno, y no solamente para el peronismo, digo, también digo, el PRO de Mauricio Macri, ¿no? Sí. Todo el tiempo lo combaten, lo consideran un juez de la Sí. casta. Pero el PRO lo hizo desde el principio. Parte del Sí. peronismo apoyaba la idea del hijo y ahora da la sensación de que Bueno, dejaron y ahí- de Pero hay apoyarlo. cuestiones Cambió. pendientes también con Máximo Kirchner. claro. Hay una Pero sensación hay que el bien. manejo de una causa no conforma al peronismo cuando interviene en el medio de Máximo Kirchner. Y pasa a incidir también la relación entre el kirchnerismo y el gobierno. El kirchnerismo, además de esto que acabas de decir de Máximo, quiere hacerle pagar un costo al gobierno, cosa que antes estaba medio dividido, ¿no? Lo hablábamos recién, además eso les hizo, digamos, a esta corte, digamos, no a estos candidatos, pero juicio político, o sea, es siempre el conflicto de la máxima autoridad judicial con el Ejecutivo estuvo pocas veces, digamos, hubo una corte adicta 100%, creo que fue en la época de Menem, ¿no? Sí, sí. Después, Y ayer en Casa Rosada, porque ayer hubo actividad, mucha actividad en Casa Sí. Rosada. Con respecto a este tema, ¿qué pasaba? mira, fue Francos, el jefe de gabinete, que sigue siendo en algún punto, digamos, el Que intenta nexo descomprimir total, todo el tiempo. Total, es el ministro, digamos, que descomprime y que además, y bueno, que también genera los lazos y los nexos entre los distintos poderes. La jugada, yo voy a estar atenta, digo, me parece que tenemos que estar atentos Vos todos. decís que no hay que descartar porque él sale a decir, y ahí te doy Pancho, y fíjense que están todos los portales hoy, no tenemos el número. O sea, como que perdemos, ¿no? El gobierno, digamos, tienen el número para empezar la sesión, tienen el número para rechazar los pliegos. Entonces, Aludían Y Francos es un nombre que la tiene clara, y hace mucho que está en Sí, pero ese Franco es el actor que debemos observar porque ustedes hablaban, y me parece que es un buen término, el de tal vez de una hiperactividad en la Casa Rosada. Y Franco es quien pone la cara, y es el hábil declarante, y es quien lleva adelante buena parte de las negociaciones políticas. Pero la actividad en las sombras, en la Casa de Gobierno, y estoy hablando de Santiago Caputo, que Sí, me parece claro. que es el artífice quien ha diseñado esto, que estaría fracasando, por lo menos como se ve a esta hora. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay que ver. Yo por eso digo, otra cosa, el presidente viaja a recibir un premio. Digamos, Villarroel es un voto que no Villarroel puede... no va a estar en el Senado. Exacto. Digo, ¿no? Entonces, si tanto interés le pusiste, tanto fuiste, tanto, digamos, porque también tuvo que pagar el gobierno un costo Sí. político con esto. pero no puede ser que esté asumida la derrota y decir, bueno, la casta, y como dice el gobierno, Sí. principio de revelación. Lo y que ese sea- analizábamos. Sí, es ¿no? verdad, lo analizábamos también. ¿Cuáles son los eso. escenarios? A ver, escenario número 1, Senado. Si tienen quórum, sesionan. Sesionan y en principio, por lo menos como están los números ahora, rechazarían los pliegos. Ok, o sea, el gobierno no tiene los votos para que le aprueben ninguno de los dos. Hasta ahora, y según Las lo que dijo alternativas que tiene el Francos, gobierno son perder de esa manera ujú,
o, en cierta forma, sacar los pliegos para que no se los puedan rechazar. Por lo que García Mansilla seguiría formando parte de la Corte Suprema. Pero él dijo que se iba, ¿no? Que si rechazaba, que si su pliego era rechazado, él lo asumía, tengo entendido. Por lo menos no lo dijo pero si no lo llegan a rechazar porque el gobierno lo retira antes de tiempo. Bueno, sí, también había dicho antes que si no era por una mecánica habitual, la que tiene que ser según dicta la Constitución, y tenía que ser nombrado por el Senado, tampoco iba a asumir y finalmente terminó asumiendo. O sea, yo le esa digo que es va la a realidad. ser apasionante. Digo, se puede pasar cualquier cosa durante el día de hoy. Me parece que va a ser apasionante. Lo explicaba muy bien hace un ratito Diego Armesto, por qué le interesa o le debería interesar al ciudadano, ¿no? Digo, porque vos decís, bueno, hablas de la Corte, Justicia, Senado, número, y le parece por ahí lejano a cualquiera. No, bueno, es la máxima autoridad judicial del país. Cualquier situación que uno tenga que resolver como ciudadano, ellos son los que van a decidir. Y tienen en sus manos decisiones muy importantes en los próximos días. Claro. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Decisiones que involucran o casualmente a Cristina Fernández de Kirchner. Pepe, por ejemplo, claro. Y a la parte más cotidiana, todos los juicios laborales, todo lo que termina, como dice Mariel, termina en la Corte. Eso lo hablábamos también y seguramente lo van a tratar ustedes. Si vos tenés de pronto a García Mansilla que sigue, digamos, en comisión y empieza a fallar, porque hasta ahora no había tenido eso, no había ocurrido, ¿no? Digamos, ¿qué puede ocurrir? Después te pueden decir, no, pero falló un juez que en realidad no estaba en comisión. Entonces, la seguridad jurídica de la que tanto hablamos se puede ver afectada. Y hoy la reunión, ¿no? En la Corte, con la idea de, en cierta forma, acelerar. Trasciende, porque la Corte es muy cerrada, digamos, trasciende muy poquitas cosas, pero lo que dicen es que habría una reunión para, en cierta manera, ponerse de acuerdo para ponerle un poquito de velocidad a determinadas cosas que hay que definir. Bueno, tenemos la mirada puesta en el Senado, y está bien que sea así, porque el Senado va a tener instancias que son realmente muy importantes, pero por este tema al que aludís, porque tal vez puede ser un ámbito más cerrado, no trascienden tanto las cosas, hay una reunión de la Corte Suprema de Justicia con una actividad principalísima que va a llevar adelante el doctor Lorenzetti, para que finalmente se apuren los tiempos respecto de las decisiones que están pendientes sobre la expresidenta. El cable pelado que tiene la Kirchner. Corte, digamos, ¿no? Que si lo aceleran, yo no imagino a Rosati, a Rosenkrantz, no sé, pero digo, si tenés esa decisión que depende que Cristina vaya o no presa, ¿esperás a después de las elecciones, dado que la Corte no tiene plazo, o la acelerás y generás un hecho político? Es que ahí también aparece, sumado a lo que decís, otra cuestión, y es esta de que ella recusó en su momento, ¿no? Y entonces la figura de pronto, de acuerdo a lo que pasa hoy en el Senado, de García Mansilla resolviendo sobre esa cuestión, estamos Aparte, aprendiendo además todo el tiempo, ¿viste? Los decida cuando decida la Corte, diciendo, que como bien decían, tiene sus tiempos, lo decide ahora, impacta en la candidatura, pero si lo decide más adelante, ya impacta sobre alguien que o es candidato o es legislador electo, con los fueros y con todo lo que implica. Vamos a suponer que pasa antes, que la Corte Suprema de Justicia decide fallar antes de esa instancia y que encuentra que el proceso tiene que seguir tal como está y que Cristina Fernández debe ir presa, debe quedar detenida e inhabilitada para ejercer cargos no puede ser públicos. candidata. Ya han dicho en el Senado los representantes del peronismo kirchnerismo que todas las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia a partir de esto van a quedar nulas, las van a denunciar todas. Entonces, ¿qué pasa? Un fallo adverso a la ex primera dama, a la ex presidenta de la Nación y vicepresidenta de la Nación, ¿va a quedar absolutamente fuera de término? ¿Va a quedar absolutamente anulado? Eso es un desgaste para todo el sistema político y para todo el sistema judicial. Yo insisto, no es información. Ustedes me preguntaban, me dicen vos que cambian. No es información, simplemente intuición. A mí me parece que puede aparecer alguna situación que no tenemos en claro, considerando... El famoso cisne negro. Es que digo, vos no militás desde el gobierno, ¿no? Sí. Digo, no estás soportando el desgaste que le generó, creo, en algún punto, digamos, con todos los sectores diciendo el hijo no, el hijo no, el hijo no, el juez de la casta, digo, ¿y cuánto lo sostuvo para llegar a esto y decir, bueno, pierdo, no pasa nada? No sé. Vamos a ver, hoy a la tarde, ¿no? La reunión, ¿a partir de qué hora? A partir del mediodía, si no me equivoco. Sí, al mediodía reunión parlamentaria, a las 2 de la tarde estaría... Muy bien, bueno, nos espera un día interesante. Apasionante. Nos vemos mañana, chicos. Chau, chau. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Empezamos el programa Buen Día Nación, tenemos información urgente.